Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Dios conmigo. Hoy vamos a empezar en un nuevo libro de la Biblia que se llama el libro de Levítico, que es el tercer libro de Moisés y significa y él llamó, o sea, y Dios los llamó, les habló. El libro de Levítico es el libro de la ley, las leyes en detalle que Dios le dio a Moisés. Y pues claro, Dios quería que Israel fuera santo porque Él es santo. Y también en el Nuevo Testamento Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nos santificamos diariamente por la sangre de Jesucristo, o sea, con su sangre, por medio de su sangre, y no es santidad una de uno mismo, es la obtenemos por medio de ser un seguidor, una seguidora de Jesucristo. Este, hablan en este libro de Dios de las instrucciones muy detalladas de cómo él quería que lo adoraran en estos tiempos. Y Dios está preparando a la nación de Israel para entrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida está ocupada por mucha gente que se ha mezclado con varias tribus de los hijos de los descendientes de Caín. Y ellos y la tierra están sucios en una manera, o sea, son impuros. Y Dios prepara a la gente de Israel para poder mantenerse limpios, mantener su puridad en esta tierra y no adoptar las costumbres de esta gente. Desde el capítulo 1 al 8 vamos a estar hablando de los tipos de ofrendas, que holocaustos también se le llama, que la gente da, ya sea de animales, de grano, de aves, ofrendas aromáticas, de sabor, todo sirve un propósito. Son ofrendas para los pecados, son ofrendas para agradecer y aquí van, o sea, sí está un poco lento. No hay mucha acción en los capítulos 1 a 8 porque aquí estamos estableciendo todas las reglas de, de qué tipo de animales pueden ofrecer, cuántos animales y a cuándo deben de hacer esto. Entonces, pues claro, las reglas nunca son ah, algo que la gente está muy alegre a escuchar o algo que es divertido, pero pues hay que leerlo y hay que saber. Y también reconocer que gracias a Dios no tenemos que hacer esto nosotros, no hay sacrificios humanos, no hay sacrificios de animales, no hay sacrificios de nada, porque Jesucristo fue el último sacrificio, el sacrificio perfecto, sin mancha. Y gracias a Él ya no tenemos que preocuparnos por estas reglas de sacrificios, pero como les digo, voy a leerlas y empecemos. El libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno,
macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y todo esto fue el capítulo 1. Entonces, vieron cómo hay mucha repetición, porque están diciendo, si ofrecen esta vaca, esto es lo que van a hacer. Y esto es lo que significa. Si ofrecen una oveja, esto es lo que se va a hacer, paso por paso por paso, y esto es lo que significa. Si no, si es que la gente es pobre y no tienen ovejas o vacas o lo que sea, hace un animal grande, entonces se puede usar un animal más pequeño, un animal más común, como una paloma, una ave. Y, y aquí nos dicen exactamente cómo se va a preparar, y va a significar lo mismo que significa dar un animal más grande como ofrenda, porque Dios sabe que pues no todos están al parejo, ¿verdad? Hay unos que tienen más que otros, y quiere que todos puedan tener las mismas oportunidades de ofrecer. Aquí en el capítulo 2 están hablando de, pues vamos a empezar, versículo 1 del capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ella tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato para Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite.
Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y es sin levadura porque la levadura representa, simboliza el pecado. Entonces hay que sacarlo, no puedes ofrecer, si es que es un pan, no lo pueden ofrecer con levadura. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que representes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, en el Nuevo Testamento nos dice Jesucristo que nosotros debemos ser la sal del mundo. Y eso significa que, pues, haz de cuenta, cuando tú comes algo sin sal, pues no tiene sabor, ¿verdad? No hay diferencia. Cuando le echas sal, entonces le estás agregando algo que le ayuda a la comida a tener, pues, más sabor, a que sepa rico, que sepa muy, muy bien. Hay una diferencia notable, ¿verdad? Pues claro que entre más sal le eches, pues más vas a notar esa diferencia. Nosotros, como seguidores de Cristo, también debemos de tener esa diferencia. No debemos de ser iguales que toda la gente, todo el mundo ahí va en la bola siguiendo a lo que está de moda, a lo que está padre, lo que está cool ahorita, lo que están haciendo todos, porque casi siempre eso no es lo bueno. Lo que está de moda casi siempre no es lo que es bueno. Entonces, uno, como seguidor de Cristo, debe ser diferente. Cuando uno entre a un lugar, debe haber una diferencia que la gente ve o siente, porque uno no está actuando como todos. Haz de cuenta, todos dicen maldiciones. Las maldiciones es algo que todos la usan. Y pues yo también. Y yo le he rezado a Dios para que me ayude a no decir maldiciones, porque no es algo bueno. También nos dice aquí en la Biblia que debemos de hablar cosas que son buenas, cosas que dan vida. Y cuando dices maldiciones, pues literalmente lo dice en la palabra, estás maldiciendo a alguien o a algo, aunque tú pienses que sea chistoso, que no lo hagas con esa intención. Esa es la intención, eso es lo que estás haciendo, lo estás maldiciendo. Y también ponte a pensar, ¿yo le hablaría así a Dios, a Jesucristo, si estuviera enfrente de Él? Claro que no. Entonces, uno tiene que separarse, tiene que haber una distinción. ¿Y qué si todo el mundo está diciendo maldición y maldición y maldición? Uno no debe ser igual que todos. Entonces, hay que con humildad separarse y decir, yo ya no voy a hacer eso. Todo el mundo se está emborrachando, todo el mundo piensa que eso es
algo padre que todos deben de hacer. Y no, en la Biblia nos dice que no debemos de emborracharnos. Beber está bien, pero no al punto que estás borracho y que dejes que de tener control de ti mismo, que dejes que una sustancia tome control de tu mente, de tus decisiones. Entonces, ahí también hay que separarnos. O sea, como seguidores de Cristo, debe haber una diferencia. Así como aquí nos dice que la sal, debemos de ser como la sal del mundo, tenemos que hacerlo. Porque ¿cómo la gente va a saber, los demás, los que no siguen a Cristo, que uno es cristiana o católica? ¿Cómo van a saber? Si uno está allí en el mundo viviendo igual que todos, maldiciendo, emborrachándose, haciendo lo que todos están haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces hay que haber una diferencia. Y aquí, pues yo estoy comparando, como dice aquí, que todo lo que tienes que presentar debe estar sazonado con sal. Y me acordé de que Jesucristo también dice eso en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos de ser la sal del mundo. Y eso es lo que significa, que hay que ser diferentes, que hay que, en vez de hacer algo peor o blando, igual, no hay distinción ninguna, no, hay que hacer las cosas mejor, hay que darles ese sabor, ese sazón para mejorar, para subir, para elevar. Bueno, vamos a seguir aquí en Levítico 2, versículo 14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Y aquí se acaba el capítulo 2. Entonces el capítulo 2 nada más estaba hablando de otro tipo de ofrenda. Haz de cuenta, si no tienes dinero ni para una ave, pues entonces la harina, el grano, eso se puede usar también. Y aquí dice si lo cocinas en un sartén, así lo tienes que cocinar, si lo cocinas en un cazón, así lo tienes que cocinar. Y o sea, vale igual, es lo mismo que si trajeras una vaca. Pero claro, que si tienes mucho dinero y si tú nada más quieres ser tacaño y decir, pues yo nada más traigo la harina y me quedo con la vaca, no se puede hacer eso porque Dios sabe lo que tienes, Dios sabe lo que puedes dar. Entonces hay que dar a buenas y hay que dar del corazón. Y si tienes que te sobra, pues da. Y es igual con nosotros, o sea, no necesariamente con animales y harina y granos, pero si uno tiene tiempo, hay que ayudar. Si uno tiene el dinero, hay que ayudar. Si uno tiene ropa en exceso, pues puede ayudar también a los demás que no tienen ropa o zapatos o lo que sea, ¿verdad? Si a uno le sobra o si uno tiene, o sea, si uno tiene mucho, claro que uno puede dar. No hay que ser ah, tacaños. Bueno, capítulo 3, versículo 1, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová.
Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Estas son las ofrendas de paz. Y aquí se repite otra vez, pero aquí estamos hablando de los sacrificios de las ofrendas de paz. Entonces aquí habla de las ovejas o si ofreciera un cordero y qué va a hacer. Y pues se sigue a una cabra. Y aquí cómo se preparan. Entonces, de todo eso es el capítulo 3. El capítulo 4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Entonces aquí estamos hablando de las ofrendas de pecado. Las del capítulo 3 eran de paz, los sacrificios de paz. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y aquí dice que los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y esto es si es que das de cuenta que toda la congregación o la mayoría pecaron contra Dios, pues esto es lo que se hace. Y es similar a lo que se hace si una persona nada más pecara. Y así es el resto del capítulo 4. Se habla de, o sea, si esta persona pecare, esto es lo que vamos a hacer. Si toda la congregación, esto es lo que vamos a hacer. Si un jefe de una tribu, esto es lo que se va a hacer. Y todo es explicado paso por paso, pero como les digo, sí se repite mucho. Entonces vamos a seguir aquí en el capítulo 5 y este es
Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. O sea, si tú haces algo y no supiste que, o sea, cuando lo hiciste, no sabías que era malo, pues claro, no eres culpable porque, o sea, en tu mente, Dios no te ve como culpable porque tú no sabías que estabas haciendo algo malo. Pero cuando ya reconoces, cuando te dan a conocer lo que hiciste está mal, porque aquí dice esto, esto y lo otro. Entonces, cuando ya reconoces que tú, oh, yo hice algo malo, entonces ahí ya está la culpa. Y ahí ya tienes que pues tomar los pasos correctos para corregir la, el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que están diciendo aquí. Versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en lo que pecó. Y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y aquí notemos que están trayendo una hembra. De capítulo 1 al 4 eran machos, y aquí es una hembra. Versículo 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 palominos o 2 aves, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Aquí es diferente. Aquí, cuando leímos de esto en el capítulo 2, decía que sí le tienes que poner aceite. Creo que era el capítulo 2 o el 3. Sí le tenías que poner aceite y tenías que mezclarlo con otras cosas. Y aquí no. Aquí nada más lo traes la harina sola. Y quiero que reconozcan que todo esto es mucho. Es muchísimo. Es difícil de acordarse qué cosa va con qué y qué es lo que tengo que traer si hago esto, o qué tal si hago lo otro, o qué tal si, que si estoy pecando y ni lo sé que estoy pecando y luego después realizo que sí estoy pecando. Es, es muy complicado. Y gracias Padre nuestro, que nos has dado a tu Hijo Jesucristo y ya todo es más simple, es más puro. Y aquí tenían que hacer estas ofrendas cada vez que pecaran. O sea, son muchos animales muertos. Son muchos pasos que tienes que hacer.
tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y ahora uno no tiene, o sea, eso es algo que nos quitó Dios y que debemos estar tan agradecidos porque se imaginan, o sea, las filas de la gente esperando por horas en el sol, en el frío, en la lluvia, con animales, el olor, el olor de muerte, de sangre, de pudrido. Es, cada vez que leo esto y me pongo a pensar, ay, no, o sea, me dan, me dan ansias, porque digo, es mucho, es mucho. Gracias a Dios no tenemos que hacer esto ya. Si uno peca con todo el corazón, viene con Dios, donde sea que esté uno. Si estás acostado en la cama, si estás sentado en el sillón, si estás en el baño, si estás afuera, si estás manejando, lo que sea. Al momento en que tú realizas que pecaste o que hiciste algo que no deberías de haber hecho, ahí, inmediatamente, Dios mío, perdóname porque hice esto y lo otro. La verdad, estoy tan arrepentido, tan arrepentida, por favor, ayúdame. Ayúdame y ya no lo quiero hacer. Ayúdame a no cometer ese error, porque yo sé que no está bien. Y te pido que me ayudes con tu Espíritu Santo y te pido que me perdones y me quites este pecado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ya, se acabó. Tú perdónate a ti mismo y quiero que sepas que ya estás perdonado por Dios cuando hagas eso. Dios sabe tus pensamientos, tu corazón. Él sabe que estás arrepentido. Él sabe que estás arrepentida. Él sabe que a ti te duele y que te dolió haber cometido ese pecado. Y Él te perdona. No tienes que ir a buscar una paloma o una vaca o un cordero o un becerro y hacer todo esto. Ya puedes respirar profundamente. Ya puedes relajarte y saber que Dios te perdona. Mañana es un día nuevo y la gracia de Dios es nueva cada mañana. Gracias a Dios. Entonces, sabiendo que ya pediste perdón en el nombre de Jesucristo y sabiendo que Dios te escuchó, te perdonó, perdónate a ti mismo y intenta vivir tu vida llena de bondad, de buenas intenciones, haciendo el bien. Y si tropiezas otra vez y haces algo que no deberías de hacer, dices algo que no deberías de decir, piensas en algo que no deberías de pensar, repite el proceso, ¿verdad? Y poco a poco va a haber cambio, pero uno tiene que seguir, uno tiene que hacer el esfuerzo siempre. Poco a poco uno va a poder mejorar y ya no se va a preocupar de ese pecado. Ya no va a ser problema porque ya uno lo va a superar. Y el resto del capítulo 5 habla de lo mismo. Aquí vamos a parar. Le seguiremos en el capítulo 6 la próxima vez. Y sí, o sea, me gustaría que ustedes abrieran la Biblia y leyeran.
palabra por palabra, del capítulo 1 al capítulo 5. Y van a ver, es mucho. O sea, si ustedes piensan que lo que yo leí era mucho, o sea, como que, wow, eso es mucho, se repite. Pues dejé muchas cosas que, que no repetí. Fueron bastantes lo que no repetí. Entonces, si ustedes lo leen por sí mismos, van a ver y van a decir gracias, gracias Padre nuestro, gracias Dios mío, porque nos has quitado un gran peso y te agradecemos. Y te agradecemos Jesucristo, te amamos, muchas gracias. Bueno, gracias por estudiar conmigo y esa fue la introducción de los primeros 5 capítulos del libro de Levítico. Y no se preocupen, no todo el libro es así. Después vamos a leer de otras cosas, pero este es un libro muy especial. Como les digo, a nadie le gustan las leyes, a nadie le gustan las reglas, pero están ahí para protegernos, están ahí para ayudarnos a saber cuando hacemos algo malo y también para decirnos cómo podemos pues arreglar las cosas cuando, cuando hacemos algo que no debemos de hacer. Entonces, todo es importante, todo sirve para algo, especialmente si se trata de la Biblia. Cada, cada parte, cada palabra es importante y hay que leerla, nada más que no los quiero aburrir porque ya sé que están escuchando, no quiero que se me duerman, pero como les digo, lo que no leí es muy importante que ustedes por sí mismos lo vean, por sí mismos lo lean para que sepan, para que se den cuenta de la magnitud de lo que tenían que hacer ellos. Nos vemos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.